En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 20. Lista de verificación 19. Directora Olga Marie. Este capítulo fue difícil, por eso lamento llegar tarde. ¿Por qué? Porque cuando comencé a escribirlo, me di cuenta de que tenía 3 tramas para Olga que se cruzaban al mismo tiempo. Tuve que equilibrar los 3 sin que uno se interpusiera en el camino del otro. Fue una gran razón por la que tengo que escribir esto en lugar de pasarlo por alto. Muchas oportunidades de desarrollo de personajes. Y todo ello en el punto más bajo de Olga también. Y no soy un profesional de la medicina, por lo que es posible que haya entendido mal algunas cosas sobre la deshidratación. Lista de verificación 20. Directora Olga Marie Animus Pere. Olga se sentó bajo el duro sol y miró al horizonte. No el espejismo del verde, sino el horizonte general. El horizonte vacío de cualquier cosa que se mueva. ¿Cuándo van a llegar aquí?, le preguntó al aire. Me pusieron aquí, deberían sacarme de aquí pronto. El aire no respondió. Su estómago hizo un gruñido. Olga frunció el ceño y sacó sus frutos secos. Abriendo el pequeño recipiente, frunció el ceño ante los últimos bocadillos que quedaban después de que Ritsuka y Mash los hubieran probado en Fuyuki. Llegan tarde, se quejó Olga mientras sacaba el último y masticaba. La dulzura se extendió por su lengua y tragó con entusiasmo la comida. Pero su estómago aún estaba vacío. Metiendo la mano, pasó los dedos por el borde, con la esperanza de poder encontrar un poco más. No vayas. El último contenedor estaba vacío. Y ahora tengo hambre, se quejó Olga. Han pasado días. Tal vez. Porque nada cambia aquí. Mirando hacia arriba al sol que todavía estaba sobre su cabeza exactamente en el mismo lugar que había estado cuando ella había llegado. Hace horas. Hace días. No había nada aquí que cambiara. No había forma de saber si el tiempo había pasado aparte de cómo se sentía. Era la cosa más espeluznante que jamás había sentido. Romanos, date prisa. Con esa queja, Olga arrojó el contenedor de comida ahora inútil sobre su hombro y se enfureció. Estúpida Ritsuka. Ella se quejó. Darle mis frutos fue demasiado bueno para él. ¿De qué me sirvió? Nada. Lev me traicionó y no hizo nada. Solo gritó detrás de mí. Ni siquiera detuvo a Lev. Si hubiera sabido que la dejarían esperando tanto tiempo, no les habría dado sus frutos secos a Ritsuka y Mash. Por otra parte, había sido tan peligroso enfrentarse a Archer y luego a Berserker que a saber. Pudo haber sido que sus frutos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Olga resopló. Por supuesto que no. Ella nunca había importado en nada. Acercó las rodillas y apoyó la barbilla en la rodilla de la media. Al menos hizo más que Romaní. Bueno, Romaní la había puesto en este lugar. La salvó de morir. No es que este miserable reality Marvel fuera una mejora. ¿Por qué Romaní estaba tardando tanto? ¿Estaba siquiera viniendo? Él no la dejaría aquí, ¿verdad? ¿Lo haría? Por supuesto que no lo haría, se aseguró Olga. Ella era la directora, la cabeza de los Animus Pérez. No se atrevería a dejarla. Como si Lev no hubiera. Lev. A Olga se le hizo un nudo en la garganta. Su garganta ya estaba seca y esta era una sensación incómoda. Un ligero pulso en su incesante dolor de cabeza. ¿Cómo podía Lev traicionarla así? Fue imposible. Pero el propio Lev tenía. Con la garganta incómodamente apretada, Olga se empujó hacia arriba. Lev la había llamado incompetente. Que toda la debacle fue su culpa. Que él mismo la había matado. Molesto. Y eso. Ella jadeó, la presión en su garganta y ojos era abrumadora. Ella no estaba llorando de nuevo. No podía estar llorando de nuevo. Ella no estaba muerta. Todo esto fue una mala broma. Tenía que ser. No podía haberlo arruinado tanto que ni siquiera Lev quería tener nada que ver con ella. Imposible. Ese no era Lev. Ese no era el Lev que ella conocía. No fue él, se atragantó pasando la gran bola en su garganta. No fue Lev. Él no traicionaría. Su garganta se cerró, las palabras fallaron en pasar el dolor materializado en su garganta como una bolera empalagosa. No, era verdad. Olga se derrumbó sobre sus rodillas nuevamente, su fuerza le falló nuevamente por última vez en las últimas horas.
Su ropa empapada colgaba espesa sobre ella, su cabello blanco pegado a su piel sudorosa. Lev había confesado, no, se había jactado de haberla matado. Él había expresado su decepción porque ella sobrevivió. Excepto que ella no había sobrevivido. Ella había muerto. No, eso no podía ser cierto. Esto fue una broma. Una broma. Eso tenía más sentido. Más sentido que su único amigo, Lev, traicionándola. Roman y Jenny ya le estaban gastando una broma. Mintiéndole en la cara que estaba muerta. Y habían atado a Lev a él. Lo convencí de unirse a la broma. Roman y Lev incluso habían estudiado hechicería juntos. Roman debe haber usado alguna forma de influencia sobre Lev para atraerlo a esto. Olga resopló cuando la ira volvió a surgir, una agitación en su estómago por la indignación y las repetidas y complicadas emociones de latigazo cervical. Esto no fue divertido. No había trabajado tan duro en todo, desde que los rumores se esparcieron a su espalda, hasta que la compararon desfavorablemente con el aprendiz de su padre, no logró calificar como maestra, perdió a su padre en el suicidio, hasta descubrir los sucios secretos. Ella se había ocupado de los deberes de liderar la familia Aninpusere. Ella había estado junto a los otros 11 señores de la Torre del Reloj. Ella había sido la que había mantenido a Chaldea funcionando. Y pensaron que podían gastarle una broma. Olga miró hacia el sol resplandeciente, ignorando el ardor en sus ojos, mientras sus conductos lagrimales agotados sacaban agua de sus venas para producir más lágrimas. No fue divertido. Lo sacaría de sus pellejos cuando volviera. A ver si Romani mantendría su trabajo después de esto. Para cuando ella terminara con él, tendría suerte de tener otra carrera. Siempre estaba hablando de ella, necesitaba tomar un descanso y ven y siéntate para hablar sobre el dolor de la muerte de Marisbury. Como si tuviera tiempo. Si hubiera tenido el tiempo para hacer pedidos de Arsina como ese, habría hecho algo mejor. No se habría visto obligada a dejar ir tantas cosas. Ella no habría tenido que sacrificar sus propios proyectos de investigación personales para presidir los más grandes. Habría agregado su propio legado valioso a la prestigiosa historia de los Animus Pérez. Las manos de Olga se apretaron, sus uñas cortando sus palmas. Y Lev lo sabía. Él había estado trabajando junto a ella, el único que se tomaba las responsabilidades tan en serio como ella. Todos los demás habían sido casuales al respecto. Incluso aflojado. Especialmente Romani, a quien solo había mantenido porque su padre le dio la mayor confianza. Más de lo que él tenía para ella incluso. Donde su padre la había mantenido al tanto de algunos proyectos como los experimentos de Denis Servant, Romani había estado en el meollo de todo. Y Lev lo sabía. Siempre había estado trabajando duro. Siempre tomando en serio sus responsabilidades. Si ella estaba sacrificando su tiempo libre, él también. Si tenía que cancelar para ir a una reunión sin sentido que no podía evitar, él siempre estaba trabajando cuando ella regresaba. No había forma de que Lev le jugara una broma. No había manera. Ninguno en absoluto. Ninguno en absoluto. Olga volvió a caer de rodillas. El suelo seco mancharía su ropa. Lev no le habría jugado una broma. Él no habría hecho esta cruel broma. Él no habría sido Lev si lo hubiera hecho. Lo que solo podría significar. Ocultando su rostro en su codo, un sollozo seco y desgarrador escapó de la garganta de Olga. Lev realmente la había odiado. Realmente la había matado. Ella estaba sola, otra vez. Unas horas más tarde, Olga estaba de mejor humor. No necesitaba un espejo para saber que sus ojos estaban rojos, pero había terminado con Lev. Ya no iba a tratar con Lev. Y un día, cuando tuvo éxito y todos se dieron cuenta de que ella era la que había llevado a Chaldea al éxito, Lev se disculparía. Por casi matarla. Olga gruñó y golpeó una espada cercana. ¡Ay! Gritó cuando un dolor punzante irradió hasta su mano. Trayendo de vuelta, curvó su punzante puño hacia su estómago. ¿De qué estaba hecho de metal? Gimiendo, se volvió para mirarlo. Sí, la espada estaba hecha de metal. Había golpeado la parte plana de la hoja, y la hoja púrpura con una joya roja en la empuñadura, ni siquiera le había dado la dignidad de hacer una muesca en respuesta a que ella sacó su ira que tenía Lev. Traicionado.
Olga soltó un grito de pura rabia y volvió a golpearlo. Esta vez con la misma mano. Había aprendido de cuando abofeteó a Shirou. Gimió cuando el dolor atravesó su mano. La agonía avivó las llamas de su ira. ¿Cómo se atreve a hacerle daño? Ella era Olga Marie Muspere. Mirando a la espada, la mente de Olga planeó. Un mechón de cabello blanco caía sobre su ojo. Frunciendo el ceño, levantó una mano para quitárselo. Un brillo brilló en sus ojos. Olga se volvió hacia la fuente, con la esperanza de que finalmente llegara alguien. La luz estaba rebotando en otra espada. El brillo era la luz del sol reflejada en la hoja. No tan bueno como un rescate, pero también significaba que nadie estaba mirando. Una sonrisa lobuna partió su rostro. Olga pisoteó y lo sacó, gruñendo por el esfuerzo. Uno Claymore. Grande. Fuerte. Pesado. Perfecto para su propósito. ¡Ah! Olga gritó, el sonido gutural ofreció alivio a la furia fundida alimentada acumulada en su estómago. Sus pies golpearon la tierra mientras cargaba contra la espada que le había hecho daño, la espada agarrada desesperadamente entre las manos. ¡Ya! Gritó mientras balanceaba la espada hacia la poderosa hoja que tenía delante. Sonido metálico. Su espada rebotó. De alguna manera, este resultado esperado solo le enardeció más. Si su ira era furia fundida, ahora encendía el aire en llamas. Rag. Ella lloró cuando se recuperó y volvió a bajar la espada. Sonido metálico. Y otra vez. Sonido metálico. Otra vez. Sonido metálico. Otra vez, otra vez, otra vez. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Klein Schlick. Olga hizo una pausa, con el pecho jadeando, cuando se dio cuenta de que su espada ahora era más ligera, no es que ella lo hubiera notado. Su furia la estaba empoderando, dándole fuerza más allá de sus posibilidades. Pero a la espada que había agarrado ahora le faltaba la punta. Una punta que ahora estaba a unos metros de distancia, tirada en el suelo como si estuviera destinada a estar allí y no en la espada que Olga estaba usando. RRGH. Gruñó cuando la rabia explotó a través de ella, empujando su ira más allá de cualquier emoción que hubiera sentido antes mientras se retorcía a través de cada vena, canal y circuito. Nunca había estado tan enfadada. Ella giró, el cuerpo temblando de rabia, sin importarle que cada golpe fuera de doble cara. Haciéndose más daño a sí misma. ¿Por qué? No lo harás. Tú. Break. Olga se enfureció mientras el fuego metafórico ardía en sus manos. Esto fue bárbaro. Blandiendo una espada como un cerdo inculto. Inadecuado para un señor de la familia Muspere. Volvió a balancear su espada acortadora, su único objetivo, su único pensamiento para hacer que esta espada pagara por desafiar su ira. Olga jadeó y miró fijamente la hoja púrpura mientras los fragmentos de su espada yacían esparcidos por el paisaje cerca de sus pies. ¿Por qué? No lo haría. Eso. Descanso. Claro, podía decir que era un noble fantasma, no era idiota. Irradiaba poder, demasiado para ser un mero código místico. Pero ella lo había estado atacando como una loca. Había sacrificado su dignidad. Lo mínimo que el mundo le debía era satisfacción. Arrojando la empuñadura rota, con las manos en carne viva y palpitantes por el esfuerzo de agarrarla con tanta fuerza, Olga retrocedió unos pasos. Golpeándose contra un gran escudo de cometa, se derrumbó bajo su peso. ¡Pay! Olga chilló cuando se sintió caer y rebotar la parte posterior de su cabeza contra una superficie de metal. Con el corazón latiendo rápidamente, Olga resolló en rápida sucesión mientras sentía que sus ojos se contraían lentamente. Luego volvió la ira. Estúpido escudo. Olga se puso de pie. Dando vueltas, su cabello enredado giró. Hace más de un día que no puede cepillarlo. Estaba cansada, necesitaba un baño, tenía hambre y había terminado con esto. Echando su pierna hacia atrás para patear el escudo, Olga se detuvo, su ira cegadora de un blanco rojizo se había reducido a un mero latido en su cabeza y corazón. No, esto no funcionaría. Lo único que haría patear el escudo sería lastimarle el pie.
Por mucho que le gustaría patear el escudo sobre el horizonte y romper ese sol que inflige miseria, no sucedería. Resoplando, Olga lentamente, centímetro a centímetro, dejó caer el pie hasta que tocó tierra marrón y agrietada. Miró el escudo. Estúpido escudo. ¿Por qué al menos no podría hacer algo útil y darle sombra? Sombra. Olga parpadeó con sus ojos cansados al escudo en el suelo frente a ella. El gran escudo. La excitación y el agotamiento se llevaron su ira como un río que se lleva basura inútil. Sombra. Trepando hacia adelante, Olga agarró el escudo y lo levantó, colocándolo hacia arriba, apuntando hacia abajo, para proporcionarle algo de sombra en esta tierra maldita sin noche. El escudo se cayó, colapsando con un fuerte ruido. Olga se detuvo y lo miró fijamente. Escudo inútil. Como había permanecido en pie durante tanto tiempo con tan poco subsuelo, mirando el escudo, el suelo reseco, luego la amplia tierra llena de otras armas, escudos y armaduras, Olga resopló y se alejó pisoteando, su ropa empapada en sudor pegajoso sobre su piel. ¿Por qué molestarse? El escudo era más corto que ella de todos modos. Encontraría un escudo más grande en otro lugar. Luego, una vez que hubiera asegurado su entorno y establecido una base local, comenzaría los preparativos para su extracción. Asumiendo que alguna vez trataron de extraerla, señor Caldeas. Olga miró el gran escudo con placer, al otro lado de la colina con Caliburn y Excalibur desde donde había comenzado. El escudo perfecto. Más grande que ella, ancho y con mucha sombra para ofrecer. Lo mejor de todo, era un producto de su caldea. Ella frunció el ceño mientras miraba hacia el suelo. Si no fuera paralelo al sol. ¿Cómo se suponía que iba a descansar a la sombra del Orchaldea mientras no ofrecía ninguna? Una sombra de unos pocos centímetros del ancho del Orchaldea no era suficiente para ella. Mármol de realidad estúpido, se quejó Olga mientras extendía la mano para agarrar al Orchaldeas. Le dolía la garganta, la crudeza de sus emociones había agotado su garganta. ¿Por qué no puede ser realmente conveniente? Con la garganta irritada por el simple hecho de hablar, decidió contenerse. No le gustaba sentir que estaba frotando papel de lija. Ya estaba teniendo un día bastante malo. Manos en el escudo que había nombrado, Olga torció. Uf. Ella resopló cuando el pesado escudo resistió su esfuerzo. Mirando, Olga lo dijo con la boca. Me imagino que serías tan fácil de mover como el resto de Chaldea. En serio, porque Chaldea no podía simplemente callarse y obedecerla. Ella no estaría en esta situación si lo hicieran. Pero llegó tan lejos, no se daría por vencida. Torciendo el escudo, para ponerlo perpendicular al sol, sus músculos exhaustos y hambrientos se tensaron y gimieron. Centímetro a centímetro, el escudo cavó surcos en el suelo mientras giraba, grado tras grado doloroso. Esto fue mucho más difícil que cuando lo había llevado después de que Berserker golpeara a Mash. Con un último empujón, Olga se detuvo y se inclinó, manteniéndose de pie pero apoyando las manos en las rodillas. Los músculos de su brazo ardían casi tanto como su garganta se sentía en carne viva. Su ropa se sentía absolutamente repugnante después de un trabajo tan duro. Si volviera, se los quitaría e inmediatamente los quemaría. No había redención para tales. Jadeando por respirar, Olga levantó la vista hacia el escudo y su ahora amplia sombra. Algunas motas de tierra se desmoronaron cerca de la base. Olga solo tuvo un momento para abrir los ojos. Antes de que todo el pesado escudo cayera como un cedro gigante, lento, pesado e indudablemente pesado. Con las últimas rastras de esfuerzo que quedaban en su cuerpo y espíritu agotados, Olga saltó hacia atrás, tratando de escapar del colapso antes de que la aplastara como si fuera pasta. Sonido metálico. Olga se quedó mirando el pesado escudo, que ahora estaba en el suelo, donde tendría que recogerlo. Raar. Echó la cabeza hacia atrás y gritó, la agonía adicional en su garganta ahora insignificante en comparación con el ardor de sus músculos, la frustración en su corazón y las brasas ardientes de su ira y rabia. ¿Por qué siempre le tenía que pasar esto a ella? Olga se despertó lentamente, la brillante luz del día la despertó a la acción. Con los ojos nublados, Olga parpadeó, sus párpados pesados. Su café. ¿Dónde estaba su café? No podía oler su café. ¿Y por qué no sonaba su alarma?
A regañadientes, como si se estuviera moviendo lentamente a través de un lodo de lodo pesado que presionaba cada uno de sus movimientos, su brazo derecho se levantó para bloquear el sol. Ella entrecerró los ojos. No funcionó. La luz era demasiado brillante. Su mano no hizo mucha diferencia. La luz brillaba en todas partes, incluso cuando preferiría que no fuera así. ¿Era este un nuevo método de despertar que había instalado? Urg, gimió Olga a través de una garganta y una boca tan seca como el desierto del Sáhara. ¿Por qué estaba aquí y no en su cómoda cama? Se había asegurado de que su cama fuera de la mejor calidad posible, importando la de los artesanos más prestigiosos. Ella preferiría estar allí que aquí, pero el deber llama y la responsabilidad no espera a nadie. Probablemente porque se estaba despertando así ahora. Incluso si sintiera que su ropa se había convertido en un baño pero no pudo llegar a su piel. Alguien reemplazó su pijama con un desastre completamente pegajoso y sudoroso. ¡Puah! Ella podía olerlo. ¿Por qué las sirvientas y la lavandería tuvieron que arruinar esto tan horriblemente? Los despediría a todos. Se lo merecen por tan grosera incompetencia. Con los ojos todavía cerrados por el sueño y la costra, Olga se levantó tambaleándose, su ropa pesada se adhería a su piel como un jarabe desordenado. ¿Por qué tenía tanta hambre? Estaba de humor para un desayuno doble. No debería. Llevaba una dieta muy nutritiva y cuidadosamente elegida, ya que no tenía tiempo para mantener su antigua rutina de ejercicios. Otra cosa que había sacrificado. Pero engordar sería simplemente horrible e increíblemente degradante. ¿Podría comer frutas entre reuniones? Si pudiera, tendría que comprar una caja nueva. Se sentía realmente hambrienta. Pasaría por su suministro actual si no conseguía algo para comer pronto. Mano aferrada ciegamente a su escritorio y el comunicador del director en él. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué su escritorio se sentía como tierra apisonada en lugar de la invaluable caoba que ella prefería? Olga torció su dolorida espalda hacia donde debería estar su escritorio y con un gran esfuerzo equivalente al de Atlas sosteniendo el cielo, abrió los ojos. A un suelo marrón reseco a la sombra de una gran espada de piedra negra en lugar de su habitación agradablemente adornada con su cama favorita. Debajo de ella estaba su chaqueta y la capa blanca más externa de su vestido, haciendo un trabajo patético como sábanas, pero demasiado pesadas y calientes para dormir. Si no tuviera su orgullo, se habría quitado más capas como ahora. Se sentía incómodamente acalorada. Sobre ella, un sol empujó implacablemente la luz y el calor sobre ella, sin importarle que preferiría un acondicionador de aire. Una canica de realidad. Olga casi se derrumba, apenas logrando recuperarse cuando recordó el día anterior y la miserable excusa de un día antes y el horrible día anterior a ese. Singularidad de Fe la bomba. Lev. Su fracaso. Su muerte. No podía estar muerta. Ella no podía ser. Ella existió. Ella no era un fantasma, una huella de energía psíquica. Ella no podía ser. Excepto que su cuerpo se había ido. Su espíritu debería estar en camino de regreso a la raíz para la reencarnación. En cambio, estaba protegida en este mármol de realidad abandonado y maldito. ¿Cómo no pudo HR detectar un reality marble en uno de sus empleados? Ella tendría un regaño épico para el jefe de departamento Drake sobre esto. Drake estaba muerto. Al igual que el resto de su personal de élite cuidadosamente elegido. A Olga se le hizo un nudo en la garganta. Acababa de ocurrir la mayor debacle para Caldea. Y estaba bajo su vigilancia. Dirigida por el hombre en el que más confiaba en el mundo. No, la única persona en la que había puesto toda su confianza. Confiaba en Lev más que en su propio padre. Espera, podría ser. El corazón de Olga se detuvo en su descenso hacia las profundidades más negras de la desesperación. Lev. Conocía a Lev como nadie más lo hacía. ¿Podría Lev estar ejecutando un plan de agente doble? ¿Podría ser que Lev arregló toda la secuencia de eventos? ¿Qué pasaría si hubiera un traidor en su personal y, para expulsarlos, Lev los hubiera matado a todos? Pero como la única forma de hacerlo significaría lastimarla, se aseguró de que fuera enviada a la singularidad. Pero, ¿por qué pretendía matarla? ¿Y si el traidor, el verdadero traidor, aún estuviera vivo? Así que tuvo que seguirle el juego, fingiendo matarla.
No, eso no tenía sentido. ¿Limpiar a Chaldea para deshacerse de un traidor? Lev lo sabía mejor. Chaldea tenía defensas contra los traidores. Si Lev sospechara de un traidor, habría examinado el bastón hasta encontrar a traidor. E incluso si no pudiera, se lo habría dicho. Pero eso no explicaría por qué intentaría matarla. Si ella moría, Chaldea caería. Especialmente porque la propiedad de Chaldea se dividiría entre Animus Pere y Cloak Tower, esas serpientes traicioneras que destrozarían el preciado legado de su padre. Entonces, ¿por qué intentaría matarla? No había motivo, a menos que pensara que Chaldea era una amenaza para el futuro de la humanidad. Caldeas, completamente roja, pasó por su memoria y Olga pudo sentir su garganta contraerse por el miedo. Rojo. Un fallo técnico. Pero eso nunca había sucedido y la programación y la hechicería involucradas fueron impecables. Nada menos serviría para predecir el futuro de la humanidad. Incluso entonces, cada prueba, cada falla en leer Chaldeas nunca había producido ese estado de rojo. Parecía que Chaldeas ni siquiera podía encontrar el orden humano. Lo cual era imposible. Incluso cuando la humanidad desapareció en 2018, no se volvió roja. Acababa de oscurecer, como estaba programado. Así que no podía ser que el orden humano hubiera muerto porque eso solo habría sido oscuro, no rojo. Entonces, ¿qué había pasado? Encontrar y corregir la causa del error de Chaldeas debería ser una prioridad. Y no podía porque estaba atrapada aquí. Olga apretó los dientes cuando su ira terminó de despertarla. Lev estúpido. Ella no tenía tiempo para esto. Estúpido Romaní. Ella necesitaba estar fuera de aquí ya. Estúpido Ritsuka. Porque tenía que depender solo de una tercera categoría en Match Kyrie League para Singularity F. Si Lev no hubiera interferido, ella podría haber tratado con Singularity F con el Ateam. A menos que Ateam fuera el problema. Pero si es así, una bomba más débil se habría ocupado de ellos. Y no habría habido necesidad de acabar con el personal de la sala de mando y los observadores. Olga metió ambas manos en su cabello enredado y sucio y gritó. ¡Ar! ¡Pai! El dolor se disparó a través de su garganta como las garras de una rata azotándose y cortó su grito. Esto no tenía sentido. Lev no la traicionaría sin una buena razón y las acciones que tomó no tenían sentido. A menos. A Olga se le ocurrió un pensamiento terrible. A menos que ella fuera la amenaza para la humanidad. No es posible. Ella sabría si fuera un peligro para la humanidad. Ella lo sabría. Ella solo buscaba la continuación del orden humano. Ella no haría nada que pudiera dañar el futuro. No había forma de que ella fuera la amenaza. Derecha. Ella no podría ser tan jodida como para ser ella quien destruya el futuro humano, ¿verdad? Cada fracaso en su vida volvió a la vida. Nacido demasiado tarde, nacido de la segunda esposa del padre después de que la primera fuera infértil y ella muriera. Cada hechizo que había fallado. Su incapacidad para ser un maestro. No compatible con Raisift. Incapaz de soportar el peso metafísico de un familiar. Su desconfianza hasta el punto de que padre ni siquiera se molestaría en informarle de todo lo que pasaba en Chaldea. Su falta de talento en comparación con Kirschtaria. Olga se tambaleó hacia atrás y se apoyó contra la losa de piedra. Este objeto era tan pesado y sólido que ni siquiera su peso podía perturbarlo. ¿Era cierto? No. Ella era la amenaza para la humanidad. Esa podría ser la única razón por la que Lev se volvería contra ella de esta manera. ¿Por qué intentaría matarla? No era porque la odiara o quisiera traicionarla. Olga colgaba sobre un abismo. Por un lado estaba la horrible idea de que ella era el peligro y la causa de la desaparición de la humanidad. La otra era que Lev la había odiado. Ella no sabía qué era peor. A no ser que fue por el bien de la humanidad, ¿verdad, Lev? Olga susurró más allá de los labios secos. No porque me odiaras. A menos que la odiara y quisiera preservar la humanidad matándola. Eso sería lo único que no podría manejar. Por favor, me retiraré del poder, rogó Olga al cielo indiferente, con la esperanza de que su súplica llegara a la Counterforce desde el interior de este reality marble humano. Dejaré de ser director. Solo salva a la humanidad y devuélveme a Lev. Haré cualquier cosa. Estaba en silencio.
La Counterforce no respondió. Por favor, entregaré mi. Olga se atragantó antes de poder ofrecer su crest. Ella no podía hacer eso. Eso sería escupir en el trabajo de sus antepasados. Miles de años de esfuerzo. Ella no podía sacrificar eso. Su vida debería perderse antes que su cresta. Pero, ¿no significaría eso que Kirstaria sería la mejor opción? ¿No se las arreglaría mejor que ella, el aprendiz favorito de su padre? Todo el mundo lo sabía. Ella solo había estado en negación. Ella era la heredera después de todo. Su padre confiaba en ella, le había pasado las responsabilidades de la familia Muspere y la responsabilidad de Chaldea a ella, a nadie más. Pero, ¿y si papá estaba equivocado? El viejo pensamiento se deslizó por su mente. Había hecho cosas horribles. ¿Y si su decisión de confiar en ella fuera otra? La evidencia aumentó. Caldeas. Singularidad F, su bastón. Sus maestros. Su vida. Cada uno era un canto rodado, no, un desprendimiento de rocas que estaba soportando. La presión era insuperable, apretándola como la mano de un dios. Tan pesado como el océano en el fondo de la fosa de la marina. Pasaré mi crest, se rindió Olga. Olga deambuló aturdida, su respiración rápida el único sonido. Su sacrificio no había sido aceptado. Negociar con Counterforce era una última opción de todos modos. Y ella tampoco tenía nada que quisiera, nada que no pudiera obtener reemplazándola. Sus pies subieron, un pie elevándose más que el otro, su ya rápida respiración se volvió intensa mientras luchaba por encontrar el aire para seguir moviéndose. En realidad, era algo con lo que padre había estado contando. Mientras Chaldea actuara para preservar a la humanidad, Counterforce ayudaría e incitaría a Chaldea. Después de todo, sería mucho más fácil actuar a través de una organización poderosa que convocar a un contraguardián. Pero Counterforce no respondió. El hambre, la sed y la fatiga cubrieron sus pensamientos como una densa niebla en Londres. El entumecimiento empapó su mente por el peso implacable de todo lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido por su culpa. Los pies de Olga se detuvieron cuando sus ojos ardientes parpadearon antes de que las tres espadas en la colina se enfocaran. Excalibur. Excalibur Morgan. Calibur. Había escuchado las palabras de Shiro Venilla cuando la salvó y usó su noble fantasma. De alguna manera, el antiguo maestro de saber tenía el derecho de un rey. Para empuñar la espada de la selección, la espada que había determinado al próximo rey de Gran Bretaña. Pero ¿cómo? Shiro claramente no era el rey de Gran Bretaña. Habría sabido si tuviera un heredero o un pretendiente al trono británico en su caldea. Y si Caliburn era un fantasma noble, solo podía ser manejado por el espíritu heroico en cuestión. Pero podía sentir el poder de un fantasma noble presionándola y Shiro Venilla había demostrado claramente la capacidad de usarlo como un fantasma noble. El mundo se tambaleó y Olga se tambaleó, sus pies lograron mantenerla erguida. No el mundo, ella misma. Su propio equilibrio era tan estable como un avión de papel en medio de una tormenta. Sin embargo, Olga estaba en un reality marble. El hecho parecía salir de una madriguera de conejo escondida en su niebla de agotamiento. Las reglas que guiaron a la humanidad no siempre funcionaron en estos lugares. Bien podría ser que cualquiera pudiera manejar un noble fantasma aquí. O podría ser que solo Shiro Venilla pudiera hacerlo. Pero, ¿por qué un simple técnico sería tan especial? Y si un técnico japonés pudiera llamar a Caliburn, entonces tal vez, solo tal vez Olga también podría hacerlo. Después de todo, ella era mucho más importante que una mera técnica. Por favor, susurró Olga a través de los labios agrietados. Su lengua seca salió disparada para humedecerlos, pero no pudo ya que a ambos les faltaba el más mínimo indicio de saliva. Por favor, déjame ver. Sus manos, enrojecidas por las quemaduras solares y llenas de manchas oscuras, se extendieron temblorosamente. Ella era débil. Ella no era lo suficientemente fuerte. Ella había pasado por demasiado, pero quería ver si tenía las cualidades necesarias para liderar a Chaldea. No quería, lo necesitaba. Seguramente si ella pudiera guiar a Chaldea, entonces esta espada respondería. Su palma aterrizó en la cálida empuñadura de Caliburn. Sus dedos temblorosos se curvaron. Su distante corazón latía en sus oídos.
Ella podría hacer esto. La espada no la estaba rechazando. Podría sacarlo y demostrar, de una vez por todas, que era capaz de liderar a Chaldea. Ella tiró. La pulgada de espada en la tierra apisonada no se movió. Olga se quedó mirando antes de tirar de nuevo, toda su patética fuerza volcada en mover la espada. No podrías ser rey o líder a medias, ¿verdad? Solo un idiota sería un líder a medias. Obviamente, la espada no respondería a un esfuerzo parcial. Derecha. Era como mover una roca o un mundo. Olga llegó más allá de sus límites, enfocando su escasa fuerza, gimiendo por la tensión, la quemazón fatigada de los músculos. Ella tenía que tener éxito aquí. Ella no tuvo más remedio que hacerlo. Por favor. Caliburn la ignoró. Con un último y desesperado impulso tiró. Sus manos resbalaron de la empuñadura. Una sensación de vértigo cuando cayó hacia atrás, su tirón la hizo perder el equilibrio. No, Olga gimió mentalmente mientras se estiraba en el suelo. Vencido. Derrotado. Indigno de... Un pensamiento, no, un hecho, trató de abrirse camino a través de su niebla mental de agotamiento y ahora oscuras nubes de depresión, pero no lo permitió. Ella ya sabía la verdad. Esto fue solo el factor decisivo. No estaba en condiciones de ser líder. No estaba en condiciones de liderar a Chaldea. Ella nunca había estado. Ella no era nadie. Olga yacía debajo de la única sombra en esta tierra arruinada y miraba hacia arriba. 27 marchas. Ella había contado. No pudo contar todos los radios, pero había 27 engranajes en el cielo. Un radio, 2 radios, 3 radios, 4. Volvió en sí misma, su mente se había quedado en blanco de nuevo al ver los engranajes. Aquí no pasaba el tiempo ni importaba. La única indicación del tiempo era el 27. Se movían según el tiempo, o ella lo adivinó. Tal vez se mudaron solo porque pudieron y lo hicieron al azar. Algunas marchas eran más rápidas que otras. O tal vez solo era su entrada y salida de la conciencia. No había animales, no había plantas aquí. Una tierra de silencio realmente. Una tierra donde sus pulmones y los latidos de su corazón eran el único sonido. Un mundo muerto. Apropiado para una persona como ella. Alguien que merecía estar muerto. Olga miró fijamente al cielo. Ella tenía responsabilidades. Ella era la directora de Caldea. El trabajo nunca terminó. Debería levantarse y ponerse a trabajar. Haz los preparativos para los desafíos después de la resolución de Singularity F contramedidas, para evitar que el EFO quien quiera que estuviera involucrado hiciera aún más daño. Pero no lo hizo. ¿Por qué debería ella? No era como si nada de lo que pudiera hacer importara. Olga miró hacia el cielo, los engranajes girando bajo la cruel luz del sol. A ella no le importaba. Ella no sentía, no podía sentir nada. Solo entumecido. Sus ojos se cerraron. Después de terminar otra pila de documentos sobre los informes de reparación, Romaní se echó hacia atrás y suspiró. Ritsuka y Mach estaban bien. Sus signos vitales correspondían a que estaban aburridos, pero, de nuevo, habían estado dentro del reality Marble durante aproximadamente un día. Al menos tenían suficientes suministros que podrían aguantar durante una semana. Ve a pescar, transmitió el canal de audio en la voz de Ritsuka. Romaní ignoró el juego que estaban jugando los dos y que deseaba poder hacer en lugar de todo esto. Pero no pudo apagarlo. Necesitaba abrir el audio en caso de que Olga empeorara y necesitaran atención médica lo antes posible. Solo se necesitaría un comando para dejar de silenciar su lado. No es que estuviera seguro de que pudieran hacer mucho. Si las cosas realmente salieran mal, necesitarían más tecnología médica de la que podrían obtener rápidamente. Pero, por otro lado, Olga yacía allí, viva y recuperando fuerzas lentamente. No podía pasarle mucho mientras estuviera inconsciente y aislada. Y Da Vinci no había detectado otros problemas importantes en su breve diagnóstico. Romaní hizo una mueca. Pero también había otro problema. Olga había estado muy nerviosa y trabajando duro durante los últimos años, desde que su padre había muerto. Hacía tiempo que necesitaba un descanso incluso antes de que se descubriera la singularidad F. Honestamente, Román no creía que hubiera tenido tiempo de adaptarse a la muerte de su padre.
Incluso mientras los preparativos para el funeral estaban en marcha, Olga inmediatamente se puso a trabajar muchas horas con todo el esfuerzo que pudo reunir. Simplemente aplazando el problema y ocupándose de otras cosas en lugar de enfrentarse a la muerte de su padre. No es que fuera una mala forma de sobrellevar la situación, admitiría Romaní. Posponerlo extendería el esfuerzo de recuperarse del duelo durante un periodo de tiempo más largo, permitiendo que la persona se adapte lentamente a la vida sin un ser querido. Y habían pasado años desde entonces, por lo que probablemente ya había aceptado la muerte de Marisbury y su propio dolor. Pero si el exceso de trabajo era la forma en que Olga lidiaba con el dolor, entonces ahora podría estar en problemas. Estaba atrapada en el reality Marble de Chirou. En reposo en cama forzado, nada menos y sin nada más que hacer. Ni trabajo, ni caldea, ni reuniones en la torre del reloj, ni informes a la ONU, ni politiquería, ni nada en serio. Y la traición de Lev fue un duro golpe. Uno con el que incluso Romaní estaba tratando y apenas había confiado en el hombre. Claro, habían sido amigos pero no habían sido amigos cercanos. Pero Olga confiaba completamente en Lev. Romaní se estremeció. Sin mencionar los otros problemas además de la traición de Lev, de los cuales había muchos. Chaldea había sido destripada, los maestros se detuvieron en el precipicio de la muerte, casi todos los altos directivos asesinados y, para colmo, la propia Olga había sido asesinada por la persona en la que más confiaba. Romaní tamborileó con los dedos sobre el escritorio pensativo, incluso mientras examinaba ociosamente un nuevo documento. ¿Cómo reaccionaría Olga ante esto? Su método de duelo era ocuparse y distraerse del problema. Pero ella ya no pudo más. En un Limited Blade Works, no había nada que hacer. Romaní hizo una mueca al darse cuenta de lo que significaba la intersección de los dos. Olga necesitaba llorar y su método habitual no era posible. Lo que significaba que Olga tendría que encontrar otra forma, una nueva forma, de afligirse y adaptarse. Entonces, ¿qué método usaría ella? Romaní hizo una pausa. Luego, en una ráfaga de movimiento y torpeza, tal vez debería dormir un poco. ¿Qué tal después de que esta preocupación se resolviera con una solución tentativa? Romaní tomó su registro digital rápidamente, abrió un documento de blog de notas y, con solo un momento de vacilación, anotó el peor de los casos que se le ocurrió: suicidio. Golpeando su lápiz contra su mejilla, Román se quedó mirando la palabra. Si Olga estaba rota hasta el punto de querer morir, algo que no era del todo irrazonable considerando la última semana, ¿cómo podrían detenerla? Ritsuka y Mach estaban allí ahora mismo. Pero con las singularidades adicionales que habían encontrado, y Ritsuka siendo su maestro más experimentado en este momento, eventualmente tendrían que irse y dejar a Olga en paz. Solo en un mundo lleno de espadas. El recuerdo del paisaje seco donde las armas abundaban como las arenas del mar o las estrellas en el cielo surgieron de su memoria cansada. Una tierra de tumbas marcada por las armas de guerra. Sí, cortarle la muñeca o la garganta sería demasiado fácil para Olga. Romaní frunció el ceño. El ambiente allí era literalmente el peor lugar posible para prevenir el suicidio. Una vigilancia suicida no podría formarse. Simplemente no tenían la mano de obra o la capacidad para vigilarla en todo momento y el presupuesto no lo permitiría. ¿Podría Shiro hacer algo? Posible, concluyó Romaní, pero Shiro era un novato con respecto a su reality Marble. Lo que podía y no podía hacer era algo que Shiro tendría que averiguar. Shiro ya sabía cómo sacar cuchillas y poner armas, así como analizarlas, sin mencionar las breves manifestaciones de todo el reality Marble, pero ¿qué más podía hacer? Reality Marbles eran altamente personalizados, lo que una persona podía hacer con uno, otra podría no ser capaz de hacerlo en absoluto. Aprender a usar bien una canica de realidad fue un viaje de autodescubrimiento. No era como recibir un noble fantasma con su manual de instrucciones incorporado como si un servant supiera cómo usar sus artefactos legendarios potenciados. Es cierto que Shiro había hecho un progreso notable en los últimos días con respecto a un Limited Blade Works. Pero si Romaní iba a seguir su corazonada, supondría que el reality Marble de Shiro no estaba demasiado preocupado por evitar matar.
La gran cantidad de armas expuestas y listas para ser usadas indicaba que la esfera de la realidad podía matar a cualquiera, y mucho menos a cualquiera que estuviera dentro de ella. Además, Shirou necesitaba dormir. Si Olga estuviera despierta mientras Shirou dormía, ¿podría Shirou evitar que Olga se suicidara? Tal vez, Romaní se encogió de hombros. Pero en ese momento serían decisiones subconscientes. O tal vez incluso como un sueño para Shirou. Realmente no puedo contar con que alguien recuerde una conversación sobre la prevención del suicidio mientras su mente está dormida. Mejor no depender de ello. No, si Olga quería evitar el suicidio, Romaní tendría que pensar en algo. ¿Pero qué? Romaní giró en su silla, designando mentalmente el trabajo frente a él para ser tratado más tarde, y miró hacia la pared. El trabajo nunca terminó. Pero la vida de Olga podría. Y él no permitiría que eso sucediera. Era un desastre, pero no renunciaría a una vida sin luchar. Levantándose, Román comenzó a caminar y murmurar para sí mismo. Supongo. No tengo la menor idea de cómo funcionaría. Espera, ¿no necesitaría el dispositivo de comunicación llegar fuera del reality Marble? Sí, no tendría sentido si la transmisión ni siquiera pudiera salir de Shirou. ¿Y no necesitan energía o algo? Bueno, anótalo para Da Vinci. Dispositivo de comunicación de espada de escritura. Incluso posible. Fuente de alimentación. En la nota bajo suicidio, Román continuó con la lluvia de ideas. Tienes 2, senpai. Ah, me ganaste. Lo siento, senpai. No te disculpes. Ganaste de manera justa. Toma, puedes tener, hay una espada que quieras. ¿Qué tal un momento de silencio, como si alguien estuviera mirando algo alrededor? El cuchillo de mantequilla. Ese es un cuchillo de mantequilla, ¿verdad? El realmente pequeño. No estoy seguro de cuál estás señalando. ¿Qué tal ese cuchillo? El cuchillo para trinchar. ¿Es eso lo que es? El curvo. ¿Eso es de longitud media? Creo que sí. La voz femenina estaba vacilante. Podemos preguntarle a Shirou más tarde. Creo que sé cuál elegiste. Claro, iré a buscarlo. Puedo ir a buscarlo. Perdí, así que iré a buscarlo. Un roce silencioso y un chirrido cuando los textiles se flotan entre sí y contra el suelo. Un sonido de estallidos como si el macho se estuviera estirando. Luego, los golpes de las botas golpeando el suelo se hicieron más suaves y silenciosos a medida que la persona se alejaba. Los ojos secos de Olga parpadearon antes de cerrarse de nuevo, oscuro por una vez. El sol no brillaba y la única fuente de luz venía de una dirección. Obligándose a separar sus labios sellados y secos, Olga tosió, aliviando su garganta de la incomodidad que sentía allí. Director Animus Pere. La voz femenina estaba sorprendida. Espera, Olga conocía esa voz. Era Mach Kirielint. El bebé diseñador, el único sobreviviente del experimento de Mr. Band. El que podría ser, no debería estar escondiendo un rencor contra ella, esperando el momento adecuado para atacar. Y Olga estaba sola con ella. Es extraño que no haya miedo, notó Olga casi clínicamente. Ella realmente debería hacerlo. Mach Kirielint era ahora un demi-servant, uno de los seres más poderosos de Chaldea. Y Olga estaba al borde de la muerte. Lo último que recordaba, había estado esperando que finalmente la tomara. Era extraño que todavía estuviera viva. También era extraño que estuviera tan insensible a todo esto. ¿Estaba bajo alguna forma de interferencia mental? ¿O estaría más cerca de la interferencia emocional? ¿O todavía estaba insensible a todo? Olga mantuvo los ojos cerrados, esperando el golpe. Mach acabaría con ella ahora y se vengaría. Obtener su venganza por ser experimentada, por estar encarcelada, por no tener familia, ni vida, ni propósito en la vida más allá de responder una pregunta poco ética. ¿Estás despierto? ¿Estás bien? La voz de Mach se apoderó de Olga, una extraña forma de cariño en su voz. Su maestro debe estar al alcance de la vista o del oído. Eso explicaría la continuación del acto. El sello de comando podría matarla si intentara actuar sobre su deseo enterrado de venganza. Sin mencionar que la presión social de asesinar a alguien frente a otra persona sería un pequeño impedimento. Director.
¿Pasó algo? La voz de Ritsuka Fujimaru sonó. Pensé que se había despertado, respondió Mach ahora con cierta incertidumbre. Pensé que había escuchado algo, pero ella no responde, así que debo haberme equivocado. La luz se oscureció como si una sombra se hubiera interpuesto entre ella y la luz. Pasos desde la dirección de la luz hasta que se detuvieron junto a ella y la luz volvió de nuevo. ¿Es del tipo que se despierta lentamente?, preguntó Ritsuka. No lo sé, eso tuvo que ser un ceño fruncido. Sonaba como un ceño fruncido. Pero no provocó ninguna respuesta de Olga. Solo más de la extraña apatía que estaba sintiendo. O no sentir, que puede ser un mejor término. Nunca antes había visto al director así por la mañana. Supongo que tiene sentido, estuvo de acuerdo Ritsuka. La ventaja de las habitaciones privadas de Chaldea es que si necesitas café para despertarte, puedes conseguir el tuyo con bastante facilidad. Quizás le toma un tiempo despertarse. Tal vez, Mach obviamente no lo sabía. Olga no se preocupó por iluminarla sobre sus hábitos matutinos. En realidad, a Olga no le importaba nada en absoluto. Ni siquiera la inusual falta de irritación de que estuvieran hablando de ella de esta manera. Sus hábitos privados eran solo suyos. Bueno, ella estaba al borde de la muerte, así que deberíamos dejarla dormir. Sonido de rascarse la cabeza a través del cabello. La bolsa no está vacía, ¿verdad? La cámara de goteo todavía está bien, informó Mach después de un segundo. El líquido sigue goteando al ritmo prescrito y no hay signos de infección, hinchazón, enrojecimiento o sangre en el lugar de la inserción. Sin embargo, la turgencia de su piel ha mejorado, ya no está. Olga mantuvo los ojos cerrados. Con Ritsuka mirando, Mach no la mataría en este momento. Pero la abandonarían muy pronto, echándola a un lado como debían desear, o tan secretamente. Mientras su mente regresaba de la inconsciencia del sueño, Olga pudo sentir una intensa presión en la parte inferior de su estómago. Su vejiga estaba llena. La necesidad humana de hacer sus necesidades fue suficiente para despertarla de la reconfortante oscuridad de la inconsciencia, donde no podía existir y ser una vergüenza para el nombre de Animus Pere. Pero incluso ella no era una salvaje inmunda que orinaría en su propia ropa de cama. Puede que no fuera nada, pero no era una bárbara. Pero era extraño como no había necesitado hacer sus necesidades en los últimos días. Oh sí. Ella estaba muerta. Es extraño como eso no parecía tan importante en este momento. ¿Se había adaptado a que ya la hubieran matado? ¿O los últimos días de perder la cabeza habían afectado la forma en que veía su reciente fallecimiento? Olga abrió los ojos y parpadeó cuando vio un techo extrañamente inclinado. Director. El chico, Ritsuka, ¿ese era su nombre?, preguntó sorprendido. Director Animus Pere. El corazón cansado de Olga dio un vuelco cuando sonó la voz de Mach. Sus ojos secos giraron cuando los movió para mirar hacia un lado. Había una especie de puesto con una bolsa de líquidos encima y Mach sentada detrás, con una bolsa plana, casi vacía, idéntica a la llena en el puesto en sus manos. Los ojos de Olga siguieron el tubo desde el pequeño soporte hasta el suelo donde se curvaba y subía hasta su brazo. Donde entró en su brazo, un tubo de plástico se conectaba a su vena junto a una mancha oscura en su piel. No se mueva, por favor directora, pidió rápidamente Mach antes de que Olga pudiera hacer algo. Si lo desalojas, corremos el riesgo de infección. Creo. No estoy seguro de si las bacterias existen aquí, por lo que podría no ser un riesgo. ¿No dice el libro de texto algo sobre infiltración?, preguntó Ritsuka. Como nuestro primer intento de ponerlo en la vena. Sí, si se mueve demasiado podría ser que la aguja se salga de nuevo, asintió Mach. Si se desaloja, los fluidos podrían entrar en otro lugar que no sean las venas y eso sería un problema. Especialmente porque en este momento tenemos un equipo médico limitado. Toma, Olga tosió, su garganta seca se opuso a su uso. ¿Quieres algo para beber?, ofreció Ritsuka, hurgando en una bolsa que no había notado. Café, dijo con voz áspera. Podrían sacarle la aguja o lo que fuera después de que bebiera algo. No se permiten bebidas con cafeína, ordenó Mach. Órdenes del médico. Estaba severamente deshidratado, agregó Ritsuka mientras sacaba un fluido amarillo brillante en una bolsa. Toma, un poco de jugo.
naranja, creo. Su sed la hizo fijarse en el líquido como si fuera la solución a todas sus preocupaciones. Pero ella quería café. «Café», ordenó de nuevo con una horrible aspereza en su voz. «Director». La voz de Romaní de repente salió de la muñeca de Ritsuka. Mirando hacia abajo, Olga pudo ver un comunicador en su muñeca. «¿Estás despierto?». Ella fulminó con la mirada. Ella quería café. Necesitaba café para despertarse. Pero, ¿realmente quería despertar? ¿Por qué no volver al lugar reconfortante donde no era un estrepitoso fracaso? Le picaban las piernas por lo que se retorció. Mientras lo hacía, la razón por la que se despertó, la tensión, le recordó. Primero necesitaba ir al baño. Pero ella estaba tan sedienta. Ritsuka colocó el jugo en su mano y con un esfuerzo tembloroso, se lo llevó a los labios, ignorando las tonterías de Romaní. El líquido se derramó en su caverna, golpeando un lugar tan seco como el desierto en el que se encontraba. El líquido se derramó, depositando humedad donde ella no tenía. La dulzura se unió a la maravillosa sensación del agua mientras se deslizaba sobre su lengua como un vestido de seda de obra maestra. El río de jugo se derramó por su garganta en busca de un estómago que se despertara para su primer invitado y víctima en días. La cascada se detuvo. Olga parpadeó mientras volvía a ser ella misma, su mente ya no estaba enfocada en la sensación del líquido. El jugo de naranja siempre había sido tan asombroso, tan delicioso. Este jugo de naranja había sido el mejor jugo de naranja del mundo. El mundo real, no este. Pero la reacción de su estómago le recordó por dónde saldría ese líquido y la presión en su vejiga ya estaba aumentando. Y hemos reparado, Romaní seguía hablando. Baño, hablar era más fácil ahora pero aún así era un esfuerzo. Reuniendo energía, ella graznó. Baño. Mach y Ritsuka la miraron y luego se miraron entre ellos. Iré a echar un vistazo al otro lado de la colina. Ritsuka se levantó de repente y salió corriendo por la abertura en el tipi de piedra. Mirando a través de él, Olga pudo ver que todavía estaba en el mismo páramo sin esperanza de un reality Marvel. Un lugar apropiado para ella. Encontraré algo que hacer. Román cambió de tacto y huyó verbalmente, dejando a Mach solo con el director. Supongo que te ayudaré. El rostro de Mach parecía contraído y su lenguaje corporal irradiaba una intensa incomodidad. Bueno. Al menos Olga no era la única que sufría esta absoluta indignidad. Fue después del incidente del que no se hablará. Mach devolvió a Olga a su casa y luego le dijo a Román quien le había dicho que regresara para que pudieran comenzar la discusión. ¿Por qué no me han sacado todavía? Olga exigió débilmente. A pesar de estar en cuarto durante 2 días, todavía estaba débil después de despertarse de su breve coma. Ritsuka miró a Mach, quien le devolvió la mirada. No quería ser él quien lo dijera. Bueno, Román tomó la carga de dar las malas noticias. No podemos. Los ojos de Olga se entrecerraron mientras miraba a Ritsuka. Por el momento, Ritsuka deseaba que su comunicador no fuera el mismo por el que Romaní no estaba hablando. Explicar. Exigió. Verás, esperábamos poder moverte a un cuerpo de títere, pero surgió una complicación, en realidad 2 de ellos. Román hablaba rápido como si estuviera preocupado de que lo despedirían pronto si no se disculpaba. Pronto. Shirobani ya no tiene la capacidad de transferirte. Es incompatible con su origen y elemento y sus circuitos no podrían soportar la tensión. Además, no sabe cómo eliminarte. Su único los métodos para acceder a Reality Marvel son intelectuales, alguna variación en Projection con un aspecto de copia, y manifestándose ahora a través de un Bounded Field. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Preguntó Olga, moviendo débilmente su mano en dirección a Ritsuka y Mach. Si él no puede sacarme él mismo, entonces, ¿cómo entraron estos dos? No te va a gustar, advirtió Romaní. Sus ojos parecieron endurecerse y brillar con irritación, pero era aburrido. Como si solo estuviera haciendo un esfuerzo a medias o siguiendo el movimiento. Román tomó aire. Los cambiamos de rayo, divulgó Román hoscamente como un niño esperando ser castigado. Roma. Olga chilló antes de arquear. Toma. Mach sacó un poco de jugo y lo puso en los labios de Olga. El director bebió con avidez del paquete de jugo como si tuviera el elixir de la vida.
Tratamos de que Shirou se manifestara, pero estaba luchando por entender Wounded Fields. Roman aceleró la información para aprovechar el silencio forzado de Olga. Su esfera de realidad estaba completa, pero carecía de la capacidad de manifestarla. Afortunadamente, Da Vinci pudo llevarlo a través del proceso hasta el punto en que puede manifestarse ahora, pero aún es difícil. Incluso con todos los suplementos que pudimos conseguirle, solo pudo aguantar durante un minuto, el tiempo suficiente para que Da Vinci hiciera un pronóstico sobre ti. Necesitaría una fuente de energía mágica extraordinaria para impulsar y mantener la transición de la realidad a Reality Marvel. Entonces es culpa de Shirou, concluyó Olga mientras Max retiraba el jugo. El estómago de Olga era pequeño por no comer ni beber nada durante días para que no la sobrealimentaran o vomitaría todo. Más como un borrador de tesis, no estuvo de acuerdo Roman. Terminó, pero necesitaba revisarlo, colocarle una página de título y editarlo. Ahora tiene un borrador completo, pero necesita revisarlo y refinarlo para que no esté lleno de errores. Una vez que adquiera práctica y experiencia, podrá sostener la canica de realidad mucho más tiempo y utilizarla de manera más efectiva. Porque Olga se interrumpió con el ceño fruncido. ¿Qué recursos exigió como compensación y para terminar? Ninguno, en realidad no nos dimos cuenta hasta que estuvimos lidiando con el problema de cómo llevarte comida y bebida. Antes de eso, todos asumimos que tendríamos tiempo para resolver este problema. La voz de Roman estaba angustiada. En todas nuestras defensas, la situación al final de la primera orden no nos ofreció el lujo de pensar y dudar. Entonces, ¿cuál fue el problema que necesitaba que hicieras un Raisift ilegal que nos tendrá a todos organizando una inquisición? Olga exigió ácidamente. Si aún ha sido débil dada la falta de fuerza en su voz. Mantenerte con vida, respondió Roman con tristeza. Necesitas comida y agua para sobrevivir, como descubriste recientemente. Aún así, entraste en coma. Estuvo bastante cerca. ¿Por qué no me sacas? Exigió Olga. Conozco las reglas, Romaní Archaman. Llevarme a la enfermería debería ser lo primero que hicieras. Porque no podemos. Incluso si Shirou pudiera mantener la esfera de la realidad levantada el tiempo suficiente para que nosotros realicemos un ritual o invoquemos un misterio, el segundo problema es más difícil de superar. Roman respiró hondo. Nosotros te falta un cuerpo de marioneta en el que ponerte. Silencio. ¿Cómo? Preguntó Olga. Ritsuka frunció el ceño. Era sombrío, como si la ardiente directora estuviera llena de desesperación y cenizas en lugar de su fuego habitual. Reponemos todos los suministros cuando trajimos a los maestros. Completamos todas las reservas y suministros, incluso reservamos reservas adicionales de consumibles y medicamentos. Pasé días asegurándome de eso. Eso es culpa de Da Vinci. Roman arrojó al servant debajo del autobús. Fue y usó todo el stock de cuerpos de marionetas para renovar su apariencia. Puso un formulario de solicitud y el informe de seguimiento tiene los reemplazos en la base que está al pie de la montaña. Entonces súbelo aquí, suspiró Olga. Honestamente, incluso tú deberías poder hacer eso. Un mono borracho podría haberlo hecho. Lo que conduce a un problema no relacionado, le dijo Roman. No podemos ponernos en contacto con ellos. No podemos ponernos en contacto con nadie por ningún medio. ONU, Asociación de Magos, incluso las otras bases. Habría adivinado que algo sucedió en la base de suministros, pero no podemos incluso recibir señales de satélites. Mal funcionamiento del equipo de comunicación. Olga frunció el ceño. ¿O fue sabotaje? Probablemente el segundo, respondió Roman. Antes de la primera orden y la explosión de las bombas, Shirou pudo recibir una llamada telefónica en su casa para poner flores en la tumba de su hermana. Dado que estaba controlado por Lev, lo pondría como una bandera falsa, una posible recuerdo falso. O tal vez él hizo esa llamada y luego la destruyó. Pero literalmente no hay nada malo con el equipo de comunicaciones. He hecho que todos lo revisen, independientemente y como grupo. Funciona como se supone que debe hacerlo, o lo hizo hasta que Da Vinci hizo algunas mejoras y ahora funciona aún mejor al no contactar a nadie. Pero las copias de seguridad funcionan de la misma manera.
Mash pareció tensarse como si se preparara para una explosión. Pero nada de eso sucedió. Averigualo, Romaní. Olga cerró los ojos mientras daba la orden en un tono apagado. Director, ¿estás bien? Román preguntó preocupado. Esto no es propio de ti. Estoy muerta, Romaní, replicó Olga. Ritsuka podía imaginarse que habría gruñido, pero de alguna manera el fuego estaba ausente. Fue inquietante ver a la directora que se había quemado brillantemente e incluso capaz de dar apoyo al choque de Servants, sonando como si estuviera agitando la bandera blanca con desesperación. Ni siquiera la ciencia médica puede salvarme. Y como dijiste, no puedes salvarme porque no tienes dónde poner mi espíritu. Entonces, a menos que puedas sacar a un tercer mago de algún lado, estoy atrapado aquí en una esfera de realidad que será mi muerte. ¿Por qué me pusiste aquí? Porque era la única opción, dijo Román con gravedad respondiendo a la pregunta para la que Olga se dio cuenta de la respuesta. ¿Era esto o la muerte? Y ya estoy muerta, fue la respuesta de Olga mientras miraba hacia el techo. Peor que eso, soy una pérdida de espacio, ni siquiera valgo un porcentaje del gasto de un solo Rise Feed y mucho menos los esfuerzos para explicarlo. Tú no eres. Ritsuka protestó, las palabras saliendo de su corazón. Salvar tu vida no es inútil. Entonces, ¿qué valor tengo? Olga se volvió para mirarlo. Ritsuka podía leer irritación pero también odio en esa mirada. Soy el director que dejó caer a Chaldea. Fue por mí que Chaldea se fue. Fui yo quien confió en Lev y le dio todo lo que quería y él usó eso para destruirnos tan completamente que ustedes, los sobrevivientes, se dispersarán por todos lados. Los 4 ángulos de la Tierra. Porque estás vivo y con nosotros, señaló Ritsuka el simple hecho. Estoy muerto, idiota. Espetó Olga. Despierta de tu vida idílica a la realidad. Estoy muerto y tan pronto como Chaldea sea confiscada por raíces ilegales, volveré a caer en coma por la sed y moriré de nuevo. No si hablas con la asociación y la ONU, alentó Román. Si lo haces, nada cambiará porque no puedo y no importaría de todos modos, Olga cerró los ojos. Si quieres que alguien más esté a cargo, presenta una propuesta a la asociación de magos y espera que tengas algo que ofrecer. Pero eso es en lo que se destaca, director, respondió Mash. Eres el único al que la asociación y la ONU escucharán. No lo hacen, cerró Olga sin rodeos. Te escucharán más a ti que a nosotros. Román apoyó el argumento de Mash. No cuando sepan que estoy muerta, no estuvo de acuerdo Olga. Todo lo que tenemos que hacer es conseguir que la otra base nos envíe los títeres, instó Ritsuka. Entonces estarás vivo. No puedes hacer Raisift con el cuerpo de una marioneta, Olga estaba visiblemente rindiéndose. No, ya se había dado por vencida. A Ritsuka le pareció increíble, pero parecía que había abandonado toda esperanza. Carece de un espíritu, por lo que no se unirá a los Spiritrons. Y si tuviera un espíritu, no podrías transferirme a él. ¿Y si usamos un ataúd? Preguntó Ritsuka. Ese experimento falló, Olga giró la cabeza para mirarlo. Solo ríndete ya. Ni siquiera eres un mago de tercera categoría. No lo haré, le dijo Ritsuka. No quiero ver morir a nadie, mucho menos a ti, Olga. Te encargarás de eso, Olga se volvió hacia el pico de la espada Tipi. ¿Qué puedes hacer? Haré algo, prometió Ritsuka. Solo mantente con vida hasta entonces. Ese es literalmente el problema. No estoy viva y no puedo seguir con vida. Tus esfuerzos no tienen sentido, Olga puso los ojos en blanco. Solo cállate ya. En realidad, tenemos una manera de mantenerte con vida, se entrometió Romaní. Los raíces ilegales están prohibidos, prohibió Olga. Deja de desperdiciar el poder de Chaldea. Eso no, aceptó Román. Si pudiéramos darle a Shirou un suministro de energía mágica lo suficientemente poderoso y regular, podríamos manifestar su esfera de realidad. Pero no puedes, de lo contrario lo habrías hecho en lugar de Raisifting, señaló Olga. En realidad, hay una cosa que puedes hacer, comenzó Román. Literalmente me estoy muriendo aquí, resopló Olga antes de hacer una mueca. Si tienes la intención de que haga un ritual tántrico, también podrías caminar hacia la luna. Discutimos eso, pero eso resultaría en aún más problemas, respondió Román.
Necesitamos que apruebe nuestra solución. Eres el subdirector temporal, hazlo tú, le dijo Olga groseramente. En realidad, te lo haré fácil. Eres el nuevo director porque estaré muerto en menos de 3 días. Afortunadamente para mis niveles de estrés, la transición de la responsabilidad es más difícil que eso, murmuró Román antes de aclararse la voz y hablar más fuerte. Pero tenemos un recurso mágico que podemos darle a Shirou. Command Seals. Él no es un maestro, respondió inmediatamente Olga. Da Vinci terminó de ajustar el analizador de afinidad Rayshift para tener en cuenta tanto Unlimited Bladeworks como su presencia dentro de él hace unas horas. Solo estamos esperando que Shirou termine su turno para reparar el daño en las paredes de la cámara de Chaldeas por el impacto de Calibur. Cuando Lev había cerrado su portal antes de someterlo a las pruebas, explicó Román. Una vez que tengamos esos datos, y dado que luchó como maestro en la guerra del Grial de Fuyuki, estamos bastante seguros de que no tendrá problemas para poder invocar y crear un contrato con un Servant. Olga frunció el ceño ante su incapacidad de ser referida. Gustar, eso lo último que necesitamos es que el director firme su aprobación como el 49º candidato a maestro de Chaldea, independientemente de los resultados de las pruebas. Si bien nos gustaría que pueda usar Rayshift, no lo hacemos. Bien, Olga sonaba exasperada. ¿La desgastaron? Si se las arregla para ser capaz de usar Rayshifting, lo cual dudo ya que probamos a todos en Chaldea antes de llegar al mundo exterior en busca de maestros, entonces puedes convertirlo en maestro. Ritsuka exhaló con alivio y Mach sonrió a su lado. Trimegistus captó eso. Román le preguntó a alguien más. Confirmado, el permiso condicional verbal del director fue captado por Sheva y registrado en los bancos de datos de Trimegistus, respondió una voz femenina. Ritsuka no reconoció la voz, pero él y todos los demás habían estado ocupados la última semana. Solo había conocido a unas 3/4 partes de los supervivientes. Funcionará como una firma. Excelente. Pondremos a Shirou en eso, Román suspiró aliviado. Ritsuka podía imaginarlo desplomándose aliviado en su silla. Luego se oyó un pitido de comunicación cuando se abrió un canal. Oye, Shirou, preséntate en la estación de pruebas. El plan de Da Vinci es verde, así que tu turno de reparaciones ha terminado. Pero, la mujer siguió rodando. Dice que la necesitaremos para confirmar la firma después de que se finalice el formulario. Ella, o alguien que ella designe, debe revisar los resultados y aprobarlos. Debido a las regulaciones de emergencia, puede aprobar la decisión de la alta gerencia, pero deben ir a los datos primero. Oh, bueno, eso no es problema. De todos modos, íbamos a tener que revisar los datos, descartó Román antes de obviamente hacer una mueca. Oh, sí. Ese es otro problema. Enfréntate a eso, los ojos de Olga estaban cerrados. Solo tráeme mi café cuando hayas terminado. Tenemos que hacerlo, Román estaba sombrío. Hemos detectado más singularidades, posiblemente la fuente de los problemas que estamos teniendo con Chaldeas. ¿Qué? Ritsuka preguntó en estado de shock. Incluso Mach pareció sorprendido. No habían oído hablar de más singularidades. Olga solo suspiró. No es mi problema. Fue su anuncio. Enfréntate a eso. Te irá mejor sin mí. Bueno, en realidad, es tu problema, Román sonaba incómodo. Como no podemos enviar ningún mensaje desde o hacia Chaldea, no podemos contarle a nadie sobre las singularidades. Lo que significa que es posible que tengamos que lidiar con eso nosotros mismos sin ninguna ayuda. Suponiendo que quien sea que Lev esté trabajando tiene agentes dentro todas las bases cercanas, nosotros y cualquier otro sobreviviente podríamos ser las únicas personas que queden por ahí. Si tampoco pueden llegar al mundo exterior, entonces los únicos candidatos a maestro conocidos serán Mach y Ritsuka con Shirou como un tercero esperanzado. Perdimos más del 75% del personal de Chaldea bajo mi mando, no estuvo de acuerdo Olga. Más de 60 muertos, solo 23 sobrevivientes, 22 si me excluyes con razón, 46 maestros congelados al borde de la muerte y un traidor. No puedes hacerlo peor que yo. Toma el control, dáselo a otra persona, resuelve o falla. Las singularidades, no me importa. Renuncio.
Match jadeó ruidosamente cuando su mandíbula cayó y sus ojos se abrieron como platos. Rechazado, dijo la voz femenina sorprendida. Ella no puede renunciar en una situación de emergencia. Necesitaría. De repente se cortó. Sí, bueno, supongo que puedo ponértelo fácil y solo obtener tu verificación, tosió Román para cubrir el repentino silencio. No soy apto para trabajar como director, de hecho, terriblemente apto, pero haré lo mejor que pueda como subdirector. Me ocuparé de lo que pueda, pero necesitaré su aprobación verbal para algunas cosas. Entonces hazlo, suspiró Olga, obviamente cansada y agotada. Pero acababa de despertarse del coma. ¿Por qué estaría cansada? He terminado con esto. Pero, está bien, aceptó Román. Haremos que Chirou pase las pruebas y luego obtendremos su aprobación nuevamente. Olga no respondió. Creo que está dormida. Match se inclinó para mirar de cerca a Olga. Aunque acaba de despertarse. Ah, eso tiene sentido, sonaba Román iluminado. Pasó unos días en coma, por lo que su cuerpo y su mente estaban casi completamente apagados. Probablemente fue demasiado pedirle que tomara decisiones justo después de volver a la vida y la actividad. Especialmente después de todo lo que sucedió. Ritsuka miró su reloj comunicador. El momento en que la otra persona fue silenciada fue terriblemente sospechoso. ¿Qué estaba tratando de ocultar Román? ¿Qué fue eso? Lyudmila miró a Román después de que la llamada se volviera a silenciar. Me impidió explicarle que se necesitaría el voto mayoritario de la alta gerencia para aprobar su renuncia o suspenderla de su cargo. Eso es solo usted, el director médico, Karen, la directora de recursos humanos de sostenimiento, y Da Vinci, el jefe de tecnología. O podrías darle un permiso de ausencia debido a un problema médico. Está sufriendo de depresión y tal vez algunos otros problemas mentales y emocionales. Ciertamente sonaba así y, a menos que pueda escanear todos sus niveles hormonales y ondas cerebrales, tengo que usar sus palabras para diagnosticarla. Román negó con la cabeza y expresó su razonamiento. Creo que si afirmo su decisión de renunciar, lo tomará como una afirmación de que no es importante. Y dado que no podemos mantener a alguien con ella en un Limited Blade Works, estará aislada. La depresión, el aislamiento, la traición y las dudas sobre la autoestima son un entorno potente para crear pensamientos de suicidio. Lo peor de todo es que no tiene cuerpo, lo que significa que su alma debería seguir adelante. Agregue la abundancia de armas en la realidad. Marley, no puedo pensar en una mejor manera de crear un suicidio genuino. Lyudmila hizo una pausa ante las palabras de Román, asimilando las implicaciones. Pero si sigo diciéndole que la necesitamos mañana, es posible que decida vivir hasta mañana, continuó Román, revelando su plan de hilo delgado que podría contrarrestar sus oscuros miedos. ¿Conoces a Olga? Ella siempre estaba más molesta con las personas que no cumplían con sus responsabilidades y deberes. Si puedo sacarla un día a la vez hacia el futuro hasta que podamos sacarla, lo contaré como una victoria. Podemos ponerle una vigilancia de suicidio después de eso, pero primero tenemos que mantenerla con vida hasta entonces. La sala de mando estaba en silencio. Román miró hacia arriba y a su alrededor, sus ojos llorosos cayendo sobre todos los que acababan de escuchar. ¿He dicho eso en voz alta?, preguntó retóricamente antes de frotarse los ojos. No le digas a nadie lo que dije. No quiero violar la confidencialidad del paciente. No escuché nada, dijo Boris Clay, un conserje que había estado trabajando aquí durante décadas mientras ponía una sonrisa falsa y bromeaba. Soy un anciano y mis audífonos se cortan a veces. ¿Dijiste algo? Tus audífonos son solo para mostrar, murmuró Román en su parte habitual de la broma de Boris. Lo sabría, tengo tus archivos médicos. Tienes una audición perfecta. ¿Es ella tu paciente? Bobby preguntó pensativamente. Quiero decir, sus servicios están disponibles para todos los empleados, pero recuerdo haber escuchado que ella nunca entró a su oficina. La estoy tratando como si fuera mi paciente, respondió Román. No creo que tenga a nadie que me necesite más en este momento. ¿No ibas a someter a Shiro a las pruebas? Lyudmila preguntó con el ceño fruncido. No, tengo a Da Vinci haciéndolo, Román negó con la cabeza. Ella es la única que puede operar la máquina y analizar los datos.
Y si se equivoca con los ajustes, puede hacer las correcciones necesarias en el sitio. Gracias a Shadixler por la lectura beta.